La crisis política de España, 1808 a 1812. La crisis política de España tiene relación con la crisis del antiguo régimen, que fue un proceso que comenzó con las repercusiones de la Revolución Francesa 1789 y se agudizó a principios del siglo XIX, con la denominada invasión napoleónica de la península ibérica. 1808 y la respuesta de los políticos liberales en las Cortes de Cádiz. 1810 a 1814. 6.9.1 La invasión de Napoleón Bonaparte a España. En España y de manera provisional, se organizaron las denominadas juntas de gobierno, aparecieron en las principales ciudades y fueron controladas por las élites. Tenían como objetivos resistir a los invasores franceses y jurar fidelidad a Fernando VII. El fundamento o causa de la formación de las juntas de gobierno se encuentra en la invasión de Napoleón Bonaparte a España, 1808 a 1814, obligando a renunciar al rey Fernando VII y nombrando como monarca de España a su hermano José Bonaparte. Las juntas de gobierno en América. Se planteó para los americanos la disyuntiva sobre si obedecer al gobierno francés o seguir el ejemplo de la población española, que se organizaron en juntas de gobierno en cada ciudad, pero, como el sentimiento de fidelidad era el que predominaba, optaron por desconocer a Bonaparte y formar sus propias juntas. Dionisio Yupanqui fue el diputado por las provincias del Perú, quien junto a Ramón Olaguer encabezaron la defensa de la abolición de impuestos sobre los pueblos indígenas. Las Cortes de Cádiz 1810. La resistencia en España a la invasión francesa estaba dirigida por los liberales. Estos promovieron y exigieron al Consejo de Regencia que se instaure una monarquía constitucional. Se convocó entonces a las Cortes de Cádiz con el propósito de terminar con la monarquía absoluta y aprobar una constitución que estableciera un nuevo régimen político. La participación de los territorios españoles fue desigual, correspondiéndole mayor representación de diputados a España a pesar de tener menos población que América. Los diputados se dividieron en tres sectores: liberales, partidarios de un régimen constitucional en España, limitando los poderes del monarca; absolutistas, mantener los poderes de la corona; americanos, plantearon la abolición del tributo y la mita indígena. 6.10 Conspiraciones y rebeliones en el Virreinato del Perú. 6.10.1 Conspiraciones. Los hijos de los españoles considerados como criollos en el virreinato y especialmente en la ciudad de Lima eran los más reticentes a la influencia de las ideas separatistas. Además, en Lima se encontraba el voluminoso ejército realista y las medidas represivas del virrey Abascal desanimaba a los pocos patriotas que existían en la capital. Sin embargo, esto no impidió que se desarrollaran algunas conspiraciones que intentaron cambios en las estructuras del virreinato. En estos hechos influyeron notoriamente las ideas planteadas por la Constitución de Cádiz de 1812, la soberanía popular, la elección de representantes, la libertad de imprenta, etc. En la capital, las conspiraciones nacieron en las reuniones organizadas por algunos intelectuales: Hipólito Unanue. En el Colegio de San Fernando, 1808 a 1809, José de la Riva Agüero. En el Oratorio de San Felipe Neri 1810, y Toribio Rodríguez de Mendoza en el Real Convictorio de San Carlos, 1810 a 1815. No obstante, estos movimientos no llegaron a conformar un proceso criollo separatista que amenazara seriamente al poder colonial. Los criollos peruanos, que eran descendientes de españoles nacidos en América, comenzaron a cuestionar su posición subordinada dentro del sistema colonial y a exigir mayores derechos y libertades. Rebeliones en el Virreinato del Perú. A rebeliones criollas. En Tacna se levantó Francisco de Cela 1811, llegó a apoderarse de la ciudad, pero sería dominado por la reacción realista. Posteriormente Huánuco viviría la sublevación encabezada por Juan José Crespo y Castillo 1812. Nuevamente Tacna sería conmovida por el pronunciamiento que acaudilló Enrique Payardelli 1813. Por su parte, Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo alzarían la bandera de la rebeldía, Cusco, 1814-1815, capturando a las autoridades españolas en el Cusco y formando una junta de gobierno presidido por Pumacahua. Para extender la rebelión se organizaron 3 expediciones: sobre Huamanga, Béjar, Hurtado de Mendoza, Puno La Paz, Pinelo Muñecas, Arequipa bajo el mando de Pumacahua y Vicente Angulo. 6.11 San Martín y la Corriente Libertadora del Sur. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, don José de San Martín formó el ejército de los Andes, aproximadamente con 4.000 hombres cruzó la cordillera llegando a Chile. Luego de consolidar la independencia de Chile en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, desde Valparaíso el 20 de agosto de 1820, se embarca con una expedición libertadora hacia el Perú y desembarca en Paracas el 8 de septiembre de 1820, estableciendo su cuartel general en Pisco. En noviembre, San Martín llega a Huaurá y proclama la independencia. 6.12 La proclamación de la independencia y protectorado. Ingresa a Lima el 12 de julio de 1821, el día 15 se reúne en Cabildo
Abierto en Lima y luego de redactar el Acta de la Independencia, el 28 de julio proclama la independencia del Perú. Gobierno provisional de don José de San Martín, instaurado con la finalidad de terminar con la dominación española y crear un nuevo Estado. Las principales medidas del protectorado fueron, en lo político, se crea la Sociedad Patriótica de Lima, se establece la Orden del Sol y se convoca al primer Congreso Constituyente, 20 de septiembre de 1822. En lo social, se declara la libertad de los hijos de esclavos, ley de vientres, es decir, se da libertad a los nacidos después del 28 de julio de 1821, también se elimina la mita y el tributo indígena, no se cumplieron. 6.12.1, Conferencia de Guayaquil, julio, 1822. Don José de San Martín viajó al norte a entrevistarse con Simón Bolívar, con la esperanza de conseguir el apoyo militar necesario para derrotar a los españoles que se hacían cada vez más fuertes en el sur. La reunión entre ambos se realizó sin testigos y se trataron 3 temas urgentes. La cuestión de Guayaquil, que le correspondía al Perú según el principio de Luti Possidetis, pero que fue incorporada a la Gran Colombia. Las formas de gobierno, mientras que Bolívar defendía la postura republicana, San Martín era partidario de la monarquía constitucional. El apoyo militar contra los realistas, Bolívar no accedió a venir al Perú. Luego de la entrevista, José de San Martín retorna al Perú, instala el primer Congreso Constituyente. Renuncia al protectorado y se embarca hacia Argentina. 6.13. El libertador Simón Bolívar. La corriente libertadora del norte estuvo liderada por don Simón Bolívar, quien enfrentó una larga guerra de independencia, cumpliendo con el propósito de liberar Nueva Granada, Venezuela, y Quito, Gran Colombia. El Congreso peruano invitó a Bolívar a nuestro país, quien llega el 1 de septiembre de 1823, encontrando un país fracturado, un poder criollo en Lima encabezado por Torre Tagle y otro en la costa norte. Bajo la hegemonía de Riva Agüero, el Congreso cesa en sus funciones y le entrega todo el poder a Bolívar, quien se convierte en dictador. 6.14. La consolidación de la independencia, Junín y Ayacucho. Finalmente, se desarrollan las batallas de Junín el 6 de agosto y Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, victorias patriotas que marcan el final de la dominación española del Perú y América. Ese día 9 de diciembre se firma la capitulación de Ayacucho que consolida nuestra independencia. Bolívar buscó la unidad americana pero también perpetuarse en el poder a través de una constitución vitalicia 1826. Sin embargo, estos intentos fracasaron por los intereses de las élites locales. 6.14.1 Batalla de Junín. La Batalla de Junín, también conocida como la Batalla Silenciosa, se produjo el 6 de agosto de 1824 a orillas del lago Chinchaycocha, inmediaciones de la Pampa de Junín. La victoria de los patriotas en Junín fue importante en el curso siguiente de la lucha por la independencia del país. Es también el reconocimiento a la importante acción de los escuadrones de caballería peruana, que se impusieron a la caballería realista y hacerla perder a sus mejores hombres. Ese regimiento de caballería fue bautizado como Húsares de Junín. 6.14.2 Batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, se libró la Batalla de Ayacucho, final y decisiva gran enfrentamiento entre patriotas y españoles por la independencia no solo del Perú, sino de toda América del Sur. El general Antonio José de Sucre lideró esta batalla y puso fin al colonialismo. A pesar de que las tropas patriotas contaban solo con 6.000 soldados y los realistas con casi 10.000, el ejército libertador consiguió una capitulación en menos de 6 horas de combate. Cuando José de Canterac, en sustitución de José de la Serna, reunió a sus generales para admitir la derrota.